Para mí, los días pasan en un abrir y cerrar de ojos. Ya he perdido para este punto mi noción del tiempo. Aunque después de todo lo que me ha pasado ya desearía morir. El hombre jamás debe jugar a ser Dios, y si lo hace puede desatar cosas catastróficas. Fue un suceso que tuve que vivir para entenderlo. Fue un evento terrible que tuve la desgracia de crear. Y fue mi pecado. Jamás podré remediar el dolor que siento por haber hecho esto. Por haber creado un monstruo. Y por quedar arruinado por él. Mi sueño era ser un ingeniero genético, fui de los mejores alumnos en mis escuelas de ciencia y después me convertí en el mejor de entre mis compañeros, ganándome mi lugar como encabezado de mi propio proyecto genético. El futuro da más posibilidades que el pasado, la ingeniería genética había evolucionado mucho para el año 2050 y ahora ya teníamos a nuestra disposición todo para ser dioses mediante la ciencia y la tecnología. Pero dejando de hablar de este futuro, el propósito de mi proyecto lo tenía en claro. Quería crear al humano perfecto. Un humano que no podría enfermarse, que no podría tener frío o calor, hambre o sed. Pero para eso, necesitaba sujetos de prueba, no quería ratones como siempre lo hacían, yo quería humanos para experimentar. Porque en mi plan tenía que recrear el genoma humano. Una noche, reuní a mis colaboradores en secreto para que ellos no le dijeran nada a la compañía y que necesitaba a un humano, pero no uno vivo. Si intentaba cambiar el genoma humano en un organismo que camina podría ser complicado, necesitábamos un cadáver que no estuviera en estado de descomposición. La mayoría de mis colaboradores estaban de acuerdo en la creación de este humano perfecto, con excepción de algunos. No tenía problema con que ellos renunciaran a trabajar conmigo, por lo que quienes no estuvieron de acuerdo con la idea se fueron. Con respecto a la compañía, convencí a los chicos de que lo que inventaríamos sería un suero que les permitiría no enfermarse, con eso ya teníamos a la empresa sin saber qué estábamos haciendo. En pocos días me trajeron los cadáveres, de un hombre y de una mujer, afortunadamente los cadáveres estaban frescos, ambos eran jóvenes con una complexión promedio, que habían muerto en un accidente de tránsito, y antes de que llegara la policía, los chicos rápidamente tomaron los cuerpos y se fueron con ellos. Aquella tarde nos pusimos todos a trabajar en el proyecto, el cual llamamos Lázaro, por el hombre a quien Jesús resucitó. Mi proyecto era resurrección y perfección. Metimos los cadáveres en 2 tanques separados, para que, con los avances científicos en la robótica, pudiésemos arreglar los daños físicos que tuvieron. Fue un proceso arduo en donde logramos como pudimos, arreglar las heridas que sufrieron por el choque. Incluso les inyectamos un suero que recientemente habíamos probado para curar huesos rotos, en su caso, tenían los brazos y piernas destrozadas, dado que los daños habían sido pocos, el período de recuperación sería de 2 días. Todo mientras seguíamos engañando a la compañía con el suero, el cual habíamos avanzado a medias, dado que todo el esfuerzo se iba en mis humanos perfectos. Pasados los 2 días donde se sanaron completamente, empezó el proceso. Comenzamos a experimentar con el genoma humano del hombre a voluntad nuestra. Manipulamos la información genética e incluso comenzamos a cambiarlo a nuestra voluntad. Para impedir que tuvieran hambre, se eliminaron pocas de las células gastrointestinales que producen la grelina, o la hormona del hambre, e impedirle algunas conexiones al hipotálamo para estimular el apetito. Comenzamos a manipular su cuerpo, haciéndolos más altos en tamaño que nosotros. La ventaja de tener cadáveres con la complexión promedio es que estos no tienen ni más, ni menos grasa o músculo, por lo que fue fácil para mí y mi equipo tener que manipular. Mantuvimos en control los sofocos para que el cuerpo no tuviese calor o frío, y cuando terminamos de perfeccionar a estos humanos, era el momento del último paso. La resurrección. Utilizamos un reciente invento en la medicina que había permitido salvar a personas en caso de tener colapsos mentales, era un casco que cubría toda la cabeza, para regenerarles las neuronas, así como recobrar el sistema nervioso, el flujo sanguíneo y que así, el corazón pudiera bombear y los pulmones se mantuvieran inflados para inhalar y exhalar. Después de un mes entero de proceso, finalmente tenía listos a mis humanos perfectos, y cuando despertaron. Bueno. No sentí felicidad. Ni siquiera satisfacción. Me asusté. Lo que pasó no fue algo glorioso. Mis humanos perfectos comenzaron a desmayarse. Al hombre se le comenzaron a salir los ojos de sus órbitas, hasta que salieron y cayeron como canicas al suelo, sus brazos y piernas no pudieron sostenerse al primer paso, sus brazos se estiraron de manera antinatural y cayó al suelo por la falta de control al sostenerse para caminar.
Su musculatura comenzó a crecer, rompiéndosele la ropa y tratando de pedir ayuda, pero cuando intentaba formular una palabra, solo podía hacer gemidos y gritos, mientras su cara comenzaba a caer. Todos los miembros de mi equipo salieron gritando de la habitación, dejándome completamente solo en la habitación. Todos estaban asustados. Yo miraba con pavor absoluto lo que había creado. ¿Esos humanos? No, esas cosas no son humanos. Esos monstruos gritaban y lloraban, mientras las estructuras anatómicas se alteraban de una manera antinatural. El hombre se había desplomado al suelo, mientras su cuerpo estallaba, sus órganos salieron y sus huesos crecían al punto de que salían de sus músculos, y la chica fue otro caso. Se le cayó el cabello, su piel comenzó a alterarse y a adquirir un tono que parecía escamoso, la lengua se le transformó en algo bífido como una serpiente, sus ojos adquirieron el aspecto de una, y en los llantos que hizo, alcancé a reconocer una palabra: mátame. Ese mátame empezó como un susurro y poco a poco se transformaba en gritos. Estas cosas eran de todo menos humanos. Yo solo grité, salí despavorido de la habitación y encerré a los dos. Ya ni siquiera me importó deshacerme de ellos para que la compañía no se enterara de esto. Lo único que hice fue ir a mi auto y arrancar. Llegué a casa, evité a mi esposa y a mis hijos y lo primero que hice al llegar a casa fue vomitar en el inodoro. El peso emocional que había sido esto fue demasiado para mí. Lloré en el inodoro por el dolor que sentía, ver a ese hombre morir mientras su cuerpo se rompía por el crecimiento acelerado. Pero tenía que pensar en qué había pasado. Tal vez alterar el genoma humano les dio esas deformidades. Si el genoma humano es cambiado de una manera imprevista, nacen individuos con deformidades, trastornos o enfermedades. No pude dormir aquella noche pensando en qué sucedería después de todo lo que había pasado. Al día siguiente, las cosas se salieron de control. Cuando llegué a las instalaciones, me percaté que la puerta de la salida de emergencia estaba abierta. Un escalofrío recorrió por mi cuerpo al recordar que no había salido por la salida de emergencia. Mi jefe y algunos de mis compañeros estaban esperándome en la entrada. Algunos estaban incómodos, pero la mayoría se veían molestos. Salí de mi auto, sabía que no podía ocultar nada de lo que había hecho, sabiendo que salí despavorido de las instalaciones. Intenté sonar como que no pasara nada, pero mi jefe me contó todo lo que había pasado. Randy, el señor encargado de limpieza, había visto un charco de sangre que dejó abierta la salida de emergencia por toda la noche, recalcándome que yo y mi equipo habíamos salido muy tarde. En medio de la desesperante situación, uno de mis colegas le hizo saber a mi jefe que estuvimos trabajando en mi proyecto, sin siquiera hacer avances del suero con el que lo engañé para hacer mi proyecto. Con ese comentario mi jefe estalló en cólera. No solo no tenía el proyecto que le prometí, sino que, si había monstruos sueltos, esto podría tener consecuencias legales a la empresa por experimentación ilegal y terminó por despedirme del trabajo. Intenté buscar apoyo entre mis colegas, pero ninguno estaba dispuesto a abogar por mí. No los culpo, yo fui quien los arrastró a todos en esto. Al menos podría agradecerle porque no fui encarcelado en ese momento. Sin más me fui a mi casa. Al llegar, le comenté a mi esposa lo sucedido, algo que la preocupaba porque tal vez ninguna otra compañía podría aceptarme por lo que hice, pero a mí no me importaba que me despidieran, estaba inquieto sobre a dónde habían ido esas cosas y qué estaban haciendo. Chequé en las noticias, pero nadie parecía estar enterado de algunos humanoides. El hombre había fallecido, pero ¿y la mujer? Ella había sobrevivido a la radiación. Y tal vez estaba suelta, podría buscarme a mí o a mis colegas. Dejé de pensar en eso y me dispuse a pasar el día, buscando algún otro empleo. Tal vez podría ser profesor de ciencias dada mi maestría. Fue un tiempo después cuando me enteré que Mark, uno de mis colegas, fue asesinado, por un choque de auto en el que el causante había burlado a la policía y escapado. Él y su hijo murieron en el impacto. Después de eso, 3 de los más experimentados habían muerto. Steven, George y James habían ido a una taberna a tomar algunos tragos y resultó que estos estaban envenenados. Matándolos, culparon al camarero al que, ante la falta de sospechosos, terminó por ser encarcelado. Los jóvenes del grupo, Phil e Isaac, habían sido golpeados violentamente con una palanca mientras salían del trabajo. Los cadáveres fueron irreconocibles por los incontables golpes en el cráneo que les hicieron añicos las caras. Finalmente, Eagles, el colega que tuvo que confesarle a mi jefe lo que pasó, dio una confesión a la policía. Él no había sido asesinado, sino algo mucho peor. Afirmó que él y su esposa habían escuchado gritos de su bebé, enseguida golpes se escucharon y al correr vieron lo que había pasado.
Su pequeño hijo había sido golpeado brutalmente en los muebles, tenía la cabeza destrozada, le había cortado los brazos y piernas y después, lo lanzó desde la azotea, matando instantáneamente a su pequeño. Su mujer se había suicidado y él, según los medios, había perdido la cabeza. Mencionó que cuando confrontó al asesino de su hijo, este lo golpeó hasta que le quitó la capucha. Se trataba de la mujer de mi experimento. La recuerdo porque menciono su aspecto, la piel escamosa y los ojos de serpiente. Lo único que recuerdo fue que en la televisión me maldecía a mí y a mis ganas de hacer al humano perfecto. Fue ahí cuando lo comprendí. Esa mujer ahora iba a vengarse de nosotros por haberla convertido en un monstruo, yo sabía que podría ser el siguiente en morir. Sin más le conté a mi esposa todo lo que pasó esa noche con el experimento, ella se molestó, pero decidió actuar rápido, le dije que se fuera con mis hijos a la casa de sus abuelos, ahí estarían más seguros que conmigo. Si yo era la última víctima, no permitiría que mi familia sufriera por culpa de mi estupidez. Pasaron 2 días, mi esposa e hijos fueron a la casa de sus abuelos y yo me quedé solo en casa, no quería salir por el temor de saber que yo podría ser el siguiente, no he encendido la televisión o visto en mi teléfono las noticias, e incluso, comencé a rezar, jamás creí en la existencia de algún Dios, pero ahora, me encontraba llorando en mi habitación, pidiéndole perdón por intentar jugar a ser un Dios. Hasta que llegó el día. Esa mañana, mi teléfono comenzó a sonar, un número desconocido llamó, rechacé la llamada 2 veces, hasta que, en el tercer intento, finalmente contesté, esperando que no hubiera pasado algo malo. Herbert. Quedé petrificado con solo escuchar que sabía mi nombre, intentaba decir algo, pero no podía hablar por el terror. Tú me creaste. Y me abandonaste. A mí y a mi amigo. ¿Tienes idea del dolor por el que pasó cuando se rompieron sus huesos y cuerpo? Lo siento. Lo siento mucho. No quería hacerles esto. Por favor, Pep, cierra la boca. No quiero escuchar tus malditas excusas. Ahora pagarás por todo lo que nos hiciste. Voy a destruirte y a todo lo que amas. Colgué el teléfono, y sin pensarlo 2 veces, llamé a mi esposa e hijos. Fui un maldito estúpido al haber hecho eso. Les dije que por nada en el mundo salieran de casa, que se quedaran ahí. Eso fue lo único que les dije. Tenía tanto miedo, pero llamé nuevamente al teléfono. Sabía qué decir ahora, si quieres matar a alguien mátame a mí. Después de todo yo fui quien te hizo pasar todo esto. No tienes que matar a mi familia. La voz en el teléfono empezó a reír. Hasta que se calmó. Bueno, al menos veo que defenderás a tu familia, eso es admirable. Ya voy por ti. Espérame. Cuando me colgó, estaba preparado para recibir lo que sea que me fuera a hacer ese monstruo. Toda la tarde estuve esperándolo. Estuve al tanto de que mi esposa e hijos estuvieran bien. Intenté llamarlos. A la primera me contestaron. Pero después, cuando estaba a punto de anochecer, los llamé nuevamente. Ninguno había respondido. Llamé incluso a la casa de mis suegros, me dijeron que estaban viendo películas en casa. Sentí alivio de saber que al menos ellos estarían bien. Fue en la noche cuando ocurrió. Me llamaron desde mi casa. Estoy afuera. Fue cuando vi a mi creación esperándome en el patio. Sin más bajé al lugar. Iba a recibir mi castigo. Habían muerto todos mis compañeros por su culpa y hoy, aunque mi familia se quede sin mí, al menos recibiré lo que me merezco. Ambos nos miramos, fue ahí cuando le dije que estaba listo. Cerré los ojos, esperando el castigo que me vaya a hacer. Aunque lo que sentí fueron 3 cosas fuertes que me golpearon. Miré hacia abajo. No me podía creer lo que estaba viendo. Las cabezas de mi esposa y de mis 2 hijos, veía terror en sus ojos. Grité descontroladamente, en mi ira me lancé contra mi creación. La golpeé hasta que me cansé. Una vez me hubiera calmado, miré el entorno, únicamente lloré, me senté en el pasto con las 3 cabezas de mi familia muerta y ahí fue cuando mi creación se acercó a mí. Mátame. Mátame. Ahora yo estaba en la misma posición en que ella estuvo cuando me lo pidió en el laboratorio. Pero ella se acercó a mí y me dijo, realmente quisiera hacerlo. Pero quiero que vivas con esto por el resto de tu miserable vida. Adiós, creador. La criatura tomó su cuchillo y se desgarró la garganta delante de mí. No recuerdo qué pasó después. Solo recuerdo caminar sin rumbo por las carreteras y detenerme en las calles. Ahora estaba solo. Mi familia había muerto. Todo por mi deseo de crear al hombre perfecto, y pensar que, de alguna forma, el hombre podría ser Dios.